cómo la Fiscalía General de la Nación se entregó al poder de Álvaro Uribe Vélez. Pero una cosa más grave. Por vencimiento de términos, por prescripción de la acción penal, ¿va a quedar en este caso la impunidad? Es que ya todo lo que pasa en este expediente, Daniel, se torna vergonzoso. Los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Doctor del Río, feliz año y buenos días. Daniel, un feliz año para usted y para todos sus televidentes en mucha prosperidad y muchas bendiciones en este 2024. Pues aquí hay que hacer un contexto importante de esta situación vergonzosa, porque es que ya todo lo que pasa en este expediente, Daniel, se torna vergonzoso. ¿Cuándo se enteró usted, perdón, doctor del Río, de la existencia de esta columna? No, pues imagínese, es que el numeral cuarto, exactamente lo que usted advertía del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, establece precisamente eso, que si un funcionario ha dado una opinión previa sobre un asunto y con posterioridad a eso tiene que conocer del asunto, pues evidentemente se configura necesariamente el impedimento. Pero aquí ni siquiera eso es lo que yo advierto vergonzoso, sino que él mismo le diga a usted desde un principio que no ha hecho nunca una manifestación previa cuando es una opinión sobre un tema además coyuntural para él, que desde ese momento también era... bueno, yo no sé para el año 2020 dónde se encontraba el doctor Salcedo, habría que establecer eso con mucho detenimiento. Pero yo quiero hacer aquí un contexto importante, Daniel, para que la gente, sus televidentes, comprendan un poco de lo que estamos hablando. El artículo 175, mire esto me va a salir un poquito el tema del impedimento que ya volveremos, pero quiero hacer un poquito de contexto para que la gente entienda dónde estamos. El artículo 175 del Código de Procedimiento Penal dice que cuando se formule una imputación, el fiscal del caso tendrá 90 días para o solicitar una preclusión o acusar. Salvo, dice la norma, que exista una eventualidad. ¿Y cuál es esa eventualidad? Es finalmente lo establecido en el artículo 294. Es decir, que si se le vencen esos 90 días, finalmente no tendrá otra alternativa el fiscal que buscar alguna de las dos opciones. O precluye o acusa. ¿Qué significa eso? Significa que la imputación que fue asimilada ya incluso por la Corte con la indagatoria fue el 19 de octubre del año 2018. Significa que desde ese momento la Fiscalía no ha tomado una determinación y lo que ha hecho es desgastar la administración de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Se solicita la preclusión, se niegan las preclusiones, inmediatamente queda impedido el funcionario para seguir actuando, viene un nuevo funcionario, aplica el criterio del artículo 175 de los 90 días, vuelve a solicitar preclusión, vuelven a negarla, llega otro funcionario y entonces uno se pregunta, ¿y hasta dónde llegaremos con esta vergüenza? Pues hasta que prescriba. Hasta que prescriba la acción penal, evidentemente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí este tipo de situaciones siempre me parecen sospechosas, Daniel. Y la conclusión de su columna puede ser también otra lectura. ¿No será que están buscando también que nosotros, los representantes de víctimas, lo recusemos para que empiece otro proceso que tome 90 días y después entonces nombran otro fiscal irremediablemente, pero ya nos vamos acercando más y más a ese momento en que por vencimiento de términos, por prescripción de la acción penal, va a quedar en este caso la impunidad? Claro, ya no tendríamos 90, tendríamos dos pausas, que es la recusación entonces que pueden impetrar las víctimas, eso lo analizaremos nosotros con toda la bancada de representación de víctimas, y los 90 días adicionales que se tomarán. Entonces ya no serán 90, sino serán 120, medio año, definiendo si entonces está impedido o no, y finalmente se acoge a los 90 días. Entonces,
Por eso ese tipo de situaciones a mí siempre me parecen sospechosas. Pero la primera gran conclusión de esto, Daniel, es que estamos enfrentando una de las más grandes vergüenzas de la Administración de Justicia, cómo la Fiscalía General de la Nación se entregó al poder de Álvaro Uribe Vélez. Pero una cosa más grave, Daniel, que usted además traza entre líneas, y es lo que pasó con el fiscal que acaba de salir. Y es Claro. que el fiscal que acaba de salir tenía que decidir ayer, precisamente cuando se le vencían los 90 días, si precluía o acusaba. Y Y entonces ayer ayer súbitamente le surgió la situación personal que lo llevó a renunciar. surge una situación personal muy curiosa que yo interpreto, evidentemente interpretación mía, que no tenía elementos para volver a solicitar preclusión y que se lo manifestó seguramente a sus superiores y le dijeron hágase a un lado. Porque aquí ese cuento falso de que los fiscales delegados son autónomos no es cierto. Eso es pura mentira. Aquí los fiscales tienen unas jerarquías y sus jefes son el fiscal general de la Nación y la vicefiscal general de la Nación. Entonces, estamos frente a un espectáculo bochornoso que busca precisamente eso, prescripción de la acción penal. ¿Y cuál es la fecha límite? 19 de octubre del 2025, que en principio usted y yo lo hemos hablado, parece lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Aquí, para que entonces monten una nueva preclusión, pasarán entonces 6 meses. Y le digo una cosa, incluso va a ser además muy curioso, y es que puede ocurrir que cuando en la eventualidad de que haya una acusación, imaginémonos que la fiscalía dice, bueno, vamos a acusar, y cuando se instala la audiencia de formulación de acusación, ya la defensa también puede solicitar preclusión. Es decir, que aquí vamos a entrar a un mundo donde ni siquiera se va a desarrollar ninguna otra actuación. Y eso, para eso es la importancia, Daniel, de su intervención, de los medios de comunicación independientes que quieren presentar esto como lo que es una vergüenza. Doctor Del Río, pues digamos, dicho todo esto, usted lo ha expresado en los términos en que lo señala la ley. No hay ninguna esperanza de que se haga justicia frente al expresidente Álvaro Uribe. Eh, eh, el doctor Francisco Barbosa, cuya fiscalía está a punto de terminar, usó todo su poder para dilatar estos tiempos y para que al final, al mejor estilo Cancino, ya no por diarrea, sino por alargamiento de las cosas, se vaya esto forzosamente a una prescripción de la acción penal. Sí hay una salida, Daniel, que pues es compleja, como todo lo de la Administración de Justicia, y es que recuerde que aquí hay un tema importante. Estos delitos, los de fraude procesal y soborno en actuación penal, tienen una relación con una investigación que en este momento no prescribe, que es la masacre del Aro, el homicidio de Jesús María Valle y otras masacres, donde se investigan las conductas de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia. ¿Y qué significa eso? El gran debate de fondo que se tiene hoy con relación al tema del fraude procesal se relaciona precisamente con esos hechos, es decir, la relación que Álvaro Uribe Vélez tenía con organizaciones criminales. Si nosotros podemos lograr conexar los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal con la investigación macro, podríamos generar que no prescriban estos delitos precisamente como conexos. Eso es una batalla muy dura, porque entre otros, quien tiene que decidir eso es la propia Fiscalía General de la Nación. Pero, pero, Bueno, pero la fiscalía no siempre va a estar en manos del doctor claro, Barbosa. claro, Estamos contando, falta 1 mes y 2 días para que se acabe esa nefasta gestión. ahí va precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Con una nueva fiscalía que yo estoy seguro que la Corte Suprema el próximo 29 tomará una decisión sensata sobre lo que está pasando. Tendremos una nueva dinámica en el ente investigador y seguramente más allá de la posibilidad de la prescripción de la acción penal en este caso, podríamos entonces establecer la alternativa del delito conexo para que no prescriban estas conductas y podamos tener entonces en realidad justicia. Esa es la única alternativa que veo viable, compleja, pero la llevaremos hasta el final. Pero lo que sí puedo
hoy advertir con suficiencia, Daniel, es que a lo que le están apostando la defensa de Álvaro Uribe Vélez y la Fiscalía General de la Nación hoy, esa es la prescripción de la acción penal con estos delitos.